Pero también existe la Corte Internacional de Justicia de 1945, que regula relaciones entre estados, mientras que en la Corte Penal hay responsabilidad personal por delitos graves de carácter internacional. El profesor Luis Manuel Marcano, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nos decía lo siguiente sobre esto. El derecho penal internacional debe fundamentalmente su desarrollo a los conflictos armados que han azotado a la humanidad, dejando como legado imperecedero una gran cantidad de víctimas como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por grupos religiosos, políticos e individuales alejados de toda racionalidad y misericordia humana. El derecho penal internacional se constituye en un elemento importante para alertar a los líderes del mundo, a los gobernantes, la necesidad que tienen de respetar los derechos humanos, porque la comisión de crímenes contra la humanidad o de genocidio o cualquiera de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma no tienen prescripción. Tales hechos, que son aborrecidos por la historia, son expresión de graves violaciones a la dignidad humana y a la vida, los cuales se constituyen en la actualidad en bienes jurídicos que de mayor protección requieren por el valor que representan para las sociedades. En tal sentido, el derecho penal internacional, tanto en el aspecto institucional burocrático como en el ámbito de investigación y estudio, pretende reivindicar la dignidad del ser humano, su vida y la calidad de ésta, tantas veces mancillada por la Comisión de Crímenes Internacionales. El concepto de derecho penal internacional se fue retomando en los últimos años del siglo XX, específicamente en 1993, como consecuencia de las violaciones de derechos humanos y genocidio ocurridos durante las guerras en la República de la ex Yugoslavia. En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas acordó la creación de un Tribunal Penal Internacional ad hoc para tal efecto, que conociera sobre los presuntos crímenes ocurridos en esa contienda civil. En el mismo tenor, en el año 1994, el genocidio de Ruanda, nación africana envuelta en una cruenta guerra civil tribal, provocó que se aprobara también la constitución de un Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Es importante señalar que el derecho penal internacional, aunque es una rama del derecho internacional público, carece de carácter convencional cuando se trata de proteger al hombre y a la paz. Es decir, tales hechos, tutelados por la comunidad internacional, no son susceptibles de acuerdos restringidos. Tomemos en consideración la primera definición que traeremos sobre derecho penal internacional, que es un conjunto de normas jurídicas no convencionales que penalizan al ser humano por la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión, que son los que están tipificados en el Estatuto de Roma. Con el paso de los años, después de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra fría, se ha comprendido que el derecho penal internacional se ha constituido en el mecanismo que la comunidad internacional ha de usar contra aquellos individuos que sin ningún límite de pudor emprenden crímenes contra la humanidad, en especial aprovechándose de la existencia de un conflicto bélico. Los enciclopedistas de la última década del siglo XX dan una definición de derecho penal internacional un poco más extendida, más allá de la que se establece respecto a los 4 crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma. En este sentido, definen al derecho penal internacional como el conjunto de infracciones y penas que unos estados establecen contra otros como producto de los crímenes de guerra o por infracción de tratados internacionales o la brutalidad manifiesta en contra de todo sentimiento humano. Más específicamente, el relacionado con la acción internacional de los delincuentes, como lo es el contrabando en general, el comercio de estupefacientes y en especial la trata de blancas y ciertos residuos de la esclavitud, la falsificación de moneda extranjera. Efectivamente, como lo dice el profesor Marcano, hay un nuevo derecho internacional que es en el área penal, que no existía porque los estados eran muy celosos de la soberanía en materia de tipificar delitos y sanciones y penas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial permitió el Tribunal de Nuremberg,
donde un tribunal internacional condenó a los culpables, también inmediatamente el Tribunal de Tokio, en el Japón, por los delitos de guerra. Después, con el derecho internacional humanitario, que es el que se aplica en casos de guerra, los 4 convenios de Ginebra también tipificaron delitos que podían ser llevados a nivel internacional. Pero como lo decía él, es en 1900, época del 90, cuando se hace el tribunal o se crea el de Yugoslavia y el de Ruanda. Yugoslavia por el drama interno de violación de derechos humanos en conflictos internos propios del país, pero también en Ruanda por razones políticas, más allá del genocidio que estaba tipificado. Y en el 98 se creó la Corte Penal Internacional, que decíamos es obligatoria para todos los estados y tiene características de perseguir a quienes han cometido grandes delitos, sobre todo de lesa humanidad, pero que la Corte determinó 4: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión. Y así hoy en día tenemos esa instancia útil para el género humano y necesaria para las relaciones internacionales. Claro que, como él decía, quedan delitos y crímenes que hay que tipificar, pero en el tiempo, con las reuniones que puedan haber y las modificaciones, la misma Corte Penal Internacional está abierta a cambios para adaptarlos a situaciones nuevas, siempre en la protección de los derechos humanos y en una comunidad internacional con justicia y con libertad. Así pues, cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y, como siempre, mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad.